Muy buenas tardes y bienvenidos a esta tercera y última fecha del ciclo de conferencias virtuales Investigación del mar y de los recursos hidrobiológicos del Perú en el marco de nuestro 56 aniversario de vida institucional. En esta oportunidad presentaremos de una manera muy dinámica algunos de los proyectos de investigación que viene desarrollando el IMARPE a través de sus laboratorios costeros y continental. Iniciamos esta secuencia con el doctor Roberto Uribe Alzamora, con el tema Estructura, Conectividad y Resiliencia en el ecosistema explotado de algas hacia una gestión pesquera sostenible basada en el ecosistema. Él es biólogo egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, con estudios de posgrado en Chile en la especialidad de Ecología Marina, investigador responsable del área de macroalgas y biodiversidad del Laboratorio Costero del IMARPE en Huanchaco. Actualmente a cargo de proyectos relacionados con la dinámica de ecosistemas marinos bentónicos en La Libertad y Ancash. Bienvenido, doctor Uribe, con su presentación. Buenas tardes. Gracias por la invitación. De manera muy rápida le voy a mostrar lo que estamos desarrollando con un proyecto que nos hemos adjudicado basados en los bosques submarinos en el Perú. Bien, el gobierno británico, enlazado con el NERC y en alianza con el Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y Innovación Tecnológica, que es el FONDESI, en Perú, crean la segunda fase del programa Newton Fund Latin America Biodiversity y lanzan el concurso Proyectos Multilaterales 2018-01. Bien, el objetivo del proyecto es incrementar nuevos conocimientos científicos y tecnologías que respondan a las necesidades de la sociedad y del sector productivo en el Perú. En este caso, nosotros nos presentamos con un proyecto basado en el estudio de los bosques de macroalgas en toda su extensión, desde parte de Perú y parte de Chile. Bien, este proyecto, el proyecto multilateral, tiene una duración de 3 años, fue adjudicado a finales del 2018 y empezamos en el primer trimestre del 2019, ¿no? En colaboración con la Universidad de Chile, investigadores de la Universidad de Chile e investigadores del Instituto del Mar del Perú, y a la vez en colaboración con especialistas, investigadores especialistas del Reino Unido, llevamos a cabo este proyecto, ¿no? Bien, en una primera instancia, en una de las primeras reuniones que tuvimos, el proyecto lo titulamos el Grupo Kelper, así lo pueden encontrar en Facebook, Twitter, Instagram. Y bueno, tiene como objetivo general investigar la resiliencia de los bosques de macroalgas pardas, llamados kelps, y sus recursos asociados en Perú y Chile. Todo esto frente a impactos de tipo humano, como la sobreexplotación, que viene a ser la intensidad de la cosecha, e impactos de origen ambiental, que tiene que ver con el cambio climático relacionados con el Niño, por ejemplo, ¿no? Y todo esto para un mejor manejo sostenible de las actividades pesqueras y de los ecosistemas naturales. Bien, el equipo Kelper identificó 5 objetivos específicos y todos estos basados principalmente en una de las especies que comparte Perú y Chile, una de las especies de macroalgas formadoras de bosques, que es la especie Lawsonia trabeculata, es una especie submareal. Bueno, el objetivo 1 tiene que ver con la distribución geográfica del stock total explotado de esta especie. Trabajos de biología molecular, análisis genómicos de conectividad, parentesco y adaptación local, variabilidad en la intensidad de la cosecha, sobre la resiliencia y los grupos de especies claves, ¿no? Vamos a desarrollar herramientas que nos permitan generar indicadores de extracción sostenible para este recurso y finalmente crear escenarios de manejo y explotación más desde un enfoque ecológico-social, ¿no? Bien, respecto a la metodología, hay 2 aspectos. Uno es la toma de datos desde lo experimental y la toma de datos desde
o la toma directa de información, ¿no? Desde lo experimental podemos ver en el esquema un círculo y debajo una fotografía donde se ha descubierto o se ha extraído un área conocida, ¿no? de macroalgas para instalar experimentos. Y en la parte derecha podemos ver dos fotografías donde se traza, desde lo observacional, se va a trazar un transecto con una longitud conocida, en este caso son 100 metros aproximados. Y en la foto 2 podemos ver un buzo tomando datos de densidad y de datos de morfología de esta macroalga, ¿no? Son muestreos no destructivos. Bien, vamos a realizar conteo de peces invertebrados dentro del observacional. En la parte de abajo, en el esquema, podemos ver a un buzo científico instalando las jaulas experimentales, y esto tiene mucho que ver con la recuperación de los bosques, ¿no? Y de la exclusión de herbívoros, tanto peces como invertebrados. Bien, los resultados esperados por este proyecto y por el equipo Kelper están enmarcados en un mayor conocimiento sobre los aspectos ecológicos de los bosques de macroalgas pardas que habitan en la costa peruana en términos de estructura, conectividad y resiliencia. Conocimiento de los grupos de especies claves que habitan dentro de estos bosques y que nos permitirá a nosotros en el Perú poder tomar acciones, ¿no? En la foto derecha podemos ver una embarcación con muchas macroalgas extraídas y imagínense todo el impacto que ha generado en el ecosistema submarino. Bien, conocer y predecir el estado de recuperación de estos bosques, ¿no? Uno, frente a variables ambientales, disturbios tipo ENSO, por ejemplo, o el Niño, y lo más local es la extracción y la sobreexplotación, como vemos en la fotografía. Bien, esto nos permitirá generar nuevos indicadores para un mejor manejo de recursos de estas macroalgas y mejoras en las recomendaciones para las estrategias de explotación de los recursos locales. Y esto tiene que ver mucho el trabajo entre los científicos y nosotros, los científicos, y las asociaciones de pescadores artesanales, ¿no? Bien, finalmente, la formación de nuevos jóvenes científicos, y esto también tiene que ver con la colaboración. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. A continuación, tendremos la intervención del licenciado David Correa Chilón, investigador del área de oceanografía del Laboratorio Costero del IMARPE en Santa Rosa, con el tema Interacción Océano-Atmósfera en el norte del Perú. Él es físico, egresado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque. Cuenta con estudios de maestría en Ingeniería Mecánica de Fluido en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con experiencia en manejo de vehículos autónomos marinos, gliders, modelado numérico de procesos marinos y atmosféricos. Es autor de publicaciones científicas sobre la dinámica de los vientos en el mar peruano. Buenas tardes con todos. Hoy voy a hacer una presentación acerca de la interacción de los procesos oceano-atmosféricos en el norte del Perú. Todos sabemos, o la gran mayoría conocemos, de que nuestro mar peruano cuenta con una alta productividad biológica. Pero esta alta productividad es como consecuencia de la interacción de procesos cíclicos entre la atmósfera y el océano. Esta interacción oceano-atmosférica se da permanentemente, ¿no? Por ejemplo, específicamente en el mar del Perú interactúan la dinámica de los vientos costeros con vientos débiles y vientos fuertes en la parte oceánica con el sistema de corrientes y las temperaturas y las masas de agua, ¿no? Estas estacionalmente se acercan a la costa peruana o se alejan dependiendo la intensidad de los vientos. Por ejemplo, vientos débiles pueden favorecer el acercamiento de aguas subtropicales, ¿no? Y en el norte del Perú pueden favorecer el acercamiento de las aguas ecuatoriales superficiales. Esta interacción oceano-atmosférica que se presenta, digamos, a lo largo de toda nuestra costa peruana, produce, digamos, el ascenso de las aguas subsuperficiales ricas en nutrientes y que llevan mayor disponibilidad de alimento para los peces, generando alimento para los stocks, por ejemplo, de recursos pelágicos como la anchoveta, ¿no? Un recurso que es
abundante en nuestra costa. Pero estos procesos oceano-atmosféricos frecuentemente o cada cierto tiempo se ven interrumpidos o alterados, ¿no? Por eventos como el último evento del Niño Costero del 2017, que este evento, digamos, tuvo características muy particulares a lo que conocemos con respecto a otros eventos como el Niño 82-83 o 97-98. Digo que tuvieron características muy particulares, ¿por qué? Porque este evento se asocia bastante a un fuerte debilitamiento de vientos a lo largo de toda la costa de Perú. Podemos ver en la imagen derecha, por ejemplo, vientos débiles en toda la costa de Perú entre los días de febrero, ¿no? Entre casi todos los días de enero y febrero del 2017. También, por ejemplo, en esta imagen podemos apreciar el impacto de los vientos sobre la columna de agua. Esa es una imagen de cómo varió la temperatura del mar, ¿no? Frente a Talara. Podemos ver que, por ejemplo, entre febrero del 2018, los vientos se debilitan frente a Talara, se debilitan tanto que hasta cambian de dirección, presentan dirección norte. Y estos vientos de dirección norte producen que la temperatura del mar se incremente en toda la columna de agua, ¿no? Llegando a alcanzar temperaturas superiores a los 22 grados desde la superficie hasta aproximadamente los 40 metros de profundidad, ¿no? Entonces, procesos como estos de alteración de las condiciones marinas se asocian bastante a periodos de debilitamiento de viento, ¿no? Que pueden suceder en periodos de días a semanas. Otro ejemplo de la interacción oceano-atmosférica y sus efectos sobre los recursos marinos lo hemos podido documentar y registrar frente a las costas de Lambayeque, por ejemplo. Acá podemos observar de que los debilitamientos de viento, ¿no?, que produjeron en sí incrementos en la temperatura del mar, producen mayor evaporación, y esta mayor evaporación entonces generan mayor precipitación de agua hacia la tierra a través de las lluvias, y las lluvias a su vez generan mayor aporte de agua dulce hacia el mar, ¿no?, a través de los ríos. Y el ingreso de agua dulce al mar puede producir procesos de consumo de oxígeno en el mar, lo cual puede desencadenar procesos, por ejemplo, de que los peces que viven en el litoral costero, como son los moluscos y peces de peña, ¿no?, se vean afectados siendo varados, ¿no? También podemos ver que las aves también, al tener temperaturas más altas, los recursos marinos se profundizan, entonces no encuentran disponibilidad de nutrientes o de alimento, ¿no? Y ellos se desorientan y pueden llegar hasta las playas. Por otro lado, en esta imagen podemos ver las evidencias de los cambios de dirección que ocurrieron en cuanto al viento y que fue registrado en Huanchaco, y estos cambios de dirección también se dieron en las corrientes marinas. Acá tenemos unas imágenes que fueron registradas por nuestra observadora de campo, Cintia Vázquez, en el puerto de Pacatmayo. Entonces acá podemos ver la interacción océano-atmósfera, cómo se ve interrumpida. Entonces, ante estas evidencias de la interacción permanente entre la atmósfera y el océano, es que nosotros estamos tratando de integrar, ¿no?, diversas plataformas atmosféricas para poder de esa manera poder anticiparnos a algunos cambios atmosféricos que estén ocurriendo y que puedan tener consecuencias en el mar. Entonces, la idea es integrar, por ejemplo, información de estaciones meteorológicas, tanto de IMARPE como de otras instituciones que forman el ENFE, ¿no?, que forman el ENFE, como por ejemplo CENAMI, ¿no?, y DHN también. Esta información la estamos integrando con información satelital, como del satélite ASCAT, QuizCat, ¿no?, que están disponibles desde 1999 hasta la actualidad. Son información diaria de alta resolución. Además, queremos integrar esta información, como le decía, de las estaciones meteorológicas con información satelital a la información meteorológica que se recopila en los barcos, ¿no? A través de los cruceros se recopila información de alta resolución hasta aproximadamente las 100 millas de la costa. Entonces, a partir de esta información se puede armar toda una red de intercambio de información atmosférica que nos puede decir cuáles pueden ser las posibles consecuencias a futuro
en los próximos días de las condiciones atmosféricas y por lo tanto marinas. En esta imagen, por ejemplo, vemos unas primeras imágenes del campo de vientos que se obtienen y que se están distribuyendo ya hacia los diferentes laboratorios costeros de IMARPE, ¿no? Se puede ver ahí claramente que para los próximos días se esperan vientos fuertes para la zona centro-sur de la costa peruana, ¿no? Y esto desencadena, digamos, procesos de intensificación de viento a lo largo de toda la costa peruana, que lo vemos reflejado en la imagen inferior, en la cual nosotros monitoreamos, digamos, la disponibilidad ya de ascenso de aguas de la subsuperficie hacia la superficie, ¿no? Lo cual se traduciría también en disponibilidad de nutrientes. Bueno, esto es este es un breve resumen del proyecto que estamos haciendo en el laboratorio de Santa Rosa, o que venimos impulsando, para poder monitorear las condiciones de viento como un indicador de impactos sobre la parte marina. Muchas gracias. Gracias. Seguidamente presentamos al magíster Glicerio Reyes Amaru Chambilla, investigador en el área de acuicultura del Laboratorio Continental del IMARPE en Puno. Ingeniero pesquero, egresado de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna. Magíster en acuicultura de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, con amplia experiencia en cultivos auxiliares, manejo de reproducción de peces, larvas y alevinos de aguas continentales. Él nos explicará sobre las experiencias de reproducción artificial de pejerrey en condiciones de laboratorio. Muy buenas tardes con todos. Voy a hablar sobre las experiencias en la reproducción y cultivo de pejerrey odontestes bonarienses en sistemas controlados. Bien, es financiado mediante presupuesto por resultados, ¿no? Tenemos dos objetivos bien definidos, cuáles son: el primero, realizar la reproducción artificial de pejerrey a través de productores confinados en jaulas flotantes. El segundo objetivo es determinar el crecimiento y engorde de pejerrey por un periodo de 12 meses. Metodología aplicada. Plantel de reproductores. Bueno, según las experiencias obtenidas, la edad apropiada para la reproducción es a partir de 2 años, ¿no? Alcanza una talla de 23 centímetros, un peso de 80 gramos. Con estas características se logra una mayor tasa de fecundación y una sobrevivencia al 75%. Bien, una vez ya obtenidos los reproductores, lo que tenemos que hacer es la selección para realizar el posterior desove. Entonces, para la selección necesito tanto hembras y machos, ¿no? Hembra, ¿qué es lo que primero tengo que fijarme? En las estructuras anatómicas, ¿no? Tiene que tener un abultamiento y flacidez de la región ventral con una presencia de epitelio protector en el poro genital. Mientras el macho, fluidez del semen en la mínima presión abdominal. Así como se observa en la figura, esta es una hembra lista para el desove y el macho, bueno, con una presión suave, tenemos aquel semen, ¿no? Reproducción, fecundación e incubación. Bueno, este es un pequeño procedimiento. Primero se presiona suavemente con los dedos la parte ventral del pez hasta obtener la expulsión total de ovas. Luego agregar el semen del macho, mezclar homogéneamente con una pluma de ave, reposar de 5 a 10 minutos, luego se proceda a su incubación, ¿no? Todo este trabajo se tiene que hacer, acá tenemos una bandeja de porcelana estéril, ahí se hace la fecundación, ¿no? Después de 24 horas de hidratación se separa las ovas aglutinadas porque el pejerrey desova ovas aglutinadas en forma de racimo de uva, ¿no? Entonces eso hay que desaglutinar después de 24 horas, ¿no? Luego, estas ovas fecundadas son contadas a través del método volumétrico. El tiempo que tarda desde la incubación hasta la eclosión es de 18 a 20 días, ¿no? A una temperatura de 15 grados y el oxígeno está entre 6 a 7 miligramos por litro. Manejo de larvas y alevinos de pejerrey. Bueno, nosotros hemos considerado la etapa más crítica de todo el proceso, ¿no? ¿Por qué? Porque las larvas y alevinos requieren alimento fácil de digerir y metabolizar los nutrientes necesarios, ¿no? Por ello, acuérdense que el pejerrey, la reabsorción de saco vitelo tarda de 3 a 5 días.
desaparece y busca el alimento exterior. Para ello nosotros hemos proporcionado alimento, en este caso fitoplancton y zooplancton, nosotros hemos iniciado con lo que es microalgas, especialmente Chlorella vulgaris, viene luego Artemia salina, etapa de neonatos, y lo que es el Daphnia pulpix, ¿no? El clado cero. Y a partir de los 45 días se proporciona el alimento balanceado. Recién, imagínense, a partir de 45 días nosotros iniciamos el cambio, ¿no?, de alimento balanceado. Tiene que ser de forma paulatina. Una vez ya obtenido el albinos, lo que nosotros hemos hecho el ensayo, como el ensayo en jaulas flotantes, ¿no? Entonces esto lo hemos trabajado en Pomata, en zona Pomata, con un productor de trucha donde nos ha facilitado las jaulas y por un periodo de 12 meses. Ahí iniciamos con una talla de 7 centímetros, peso inicial 2.5 gramos, y a final de 12 meses hemos obtenido, ¿no?, una talla final de 23 centímetros, el peso estaba en 79.5 gramos. Y la densidad de carga en 4 kilogramos por metro cúbico, ¿no? Bueno, resultados y proyecciones. Durante el tiempo de ensayo que hemos tenido, hemos llegado al siguiente resultado. Se adecua con facilidad en jaulas flotantes y en estanques. PGR, podemos trabajarlo, ¿no? Es una facilidad, una ventaja. También acepta el alimento balanceado, toleran a cambios medioambientales, ¿no? Tenemos, por ejemplo, acá el oxígeno de 3 a 6 miligramos por litro, temperatura, ¿no?, de 12,6 a 17 grados, una diferencia abismal. Y bueno, lo que queremos nosotros ya, o nuestras proyecciones futuras, es realizar la transferencia de metodologías de cultivo desarrolladas en IMARPE, en este caso en el laboratorio de Puno, a través de capacitaciones dirigidas a los productores de trucha para diversificar la acuicultura en la región. Dado que esta especie presenta en la actualidad mayor importancia comercial en el mercado regional, nacional e internacional. Bueno, con esto termino mi exposición. Muchas gracias. Presentamos a la bióloga Carmen Villanueva Quispe, investigadora del Laboratorio Continental del IMARPE en Puno. Es bióloga con orientación en pesquería de la Universidad Nacional del Altiplano, candidata a magíster en gestión de recursos naturales y medio ambiente con especialidad en monitoreo ambiental. Experta en conocimientos taxonómicos en principales grupos de fitoplancton y zooplancton de aguas continentales. Actualmente desarrolla investigaciones sobre la estructura comunitaria planctónica del lago Titicaca y lagunas altoandinas. A continuación, nos dará los alcances del proyecto de la zonificación espacial de la zona litoral del lago Titicaca, estudios para la ampliación de la frontera acuícola. Gracias, muy buenas tardes. Represento al Laboratorio Continental de Puno, donde nosotros venimos desarrollando el estudio de zonificación espacial de la zona litoral del lago Titicaca, donde venimos estudiando el desarrollo del mismo para promover, ordenar la zona litoral justamente del lago, ¿no? Nosotros trabajamos este proyecto venimos trabajando este proyecto desde el 2017 a la actualidad con un financiamiento del proyecto o se encuentra dentro del proyecto PPR. Tenemos un objetivo general, ¿no?, que es justamente zonificar la zona litoral del lago para ordenar, promover y optimizar los usos en la agricultura. Nos hemos planificado también objetivos específicos, los cuales ya hemos desarrollado, donde nos ha permitido identificar fuentes contaminantes potenciales de toda la zona litoral del lago Titicaca, del lado peruano. Además, hemos analizado geoespacialmente a través de imágenes satelitales el área total del lago ocupada con granjas de cultivo. Hemos elaborado asimismo mapas de distribución de macrófitas en el lago Titicaca. La información que nosotros hemos utilizado para desarrollar todos estos componentes nos hemos obtenido de PeruSat, que nos ha proporcionado imágenes satelitales
además de Sentinel-2. Hemos además obtenido información proporcionada por PRODUCE de catastro acuícola, proporcionada en este caso por la directora regional. Hemos además obtenido datos batimétricos proporcionados por la Dirección Hidrográfica de Navegación. La metodología que nosotros hemos utilizado para hacer estos estudios, básicamente en este caso la identificación y caracterización de fuentes contaminantes, hemos hecho la recolección de los diferentes efluentes de toda la zona litoral, como se puede observar acá en este gráfico, donde hemos identificado más de 20 puntos. Y se ha recolectado información in situ, ¿no? del medio receptor, donde incide el ingreso de contaminantes, donde se ha hecho los muestreos entre 100 y 400 metros a lo largo del efluente o del confluente, donde hemos podido de alguna manera dilucidar la pluma de dispersión de contaminación. Con respecto a la delimitación de las áreas de pesca tradicional, hemos realizado jornadas de trabajo con los pescadores, donde hemos podido exponer sobre este estudio que hemos estado realizando en toda la bahía de Puno, zona norte y sur del lago, incidiendo con ellos que era importante poder conocer las áreas principales de pesca tradicional de la zona. Para ello hemos hecho la entrega de GPS, rastreadores, que nos han servido como rastreadores de ruta para poder identificar estas zonas. Con respecto a la zonificación de áreas de contaminación potencial, nosotros hemos hecho los análisis respectivos tanto de parámetros físicos y químicos, donde hemos podido obtener información que existe bajos índices de oxígeno disuelto, altas concentraciones de nitratos y fosfatos y presencias de bacterias y coliformes en cada una de ellas. Y que además estas se encuentran en estas mismas zonas se encuentran pues granjas de cultivo, ¿no? Próximas a estas áreas de fluencia. Con la información que hemos podido obtener de PRODUCE, hemos desarrollado la zona de áreas de desarrollo acuícola, donde hemos obtenido información sobre que el área total concesionada a la actualidad son de 400 hectáreas, información proporcionada por PRODUCE. El área total ocupada y número de jaulas de cultivo representan 33 hectáreas y 7.865 jaulas. El número de granjas ubicadas en zonas acuáticas a profundidades menores a 15 metros representan 9 hectáreas y 2.317 jaulas. Número de granjas fuera del área concesionada representan 21 hectáreas y 4.569 jaulas, y número de granjas que se encuentran fuera de la región poligonal fuera de la región poligonal habilitada por PRODUCE representa un 6 hectáreas y algo de 2.000 jaulas, ¿no? Que donde no existe la habilitación proporcionada por PRODUCE, ¿no? Los módulos de jaulas se encuentran identificados, se han identificado mediante imágenes satelitales ubicados, ¿no? Acá podemos ver, no sé si, bueno, voy a ampliar esto un poquito. Podemos ver las zonas habilitadas, las áreas concesionadas, y acá se ha sobrepuesto las jaulas y se ha visto de que, bueno, se encuentran las áreas concesionadas delimitadas por PRODUCE, pues no se está respetando, ¿no?
las jaulas se están sembrando fuera de las áreas concesionadas por Produce. Los resultados que hemos podido obtener sobre la identificación de las principales áreas de pesca fueron 5 básicamente, ¿no? Que representaban la zona sur, Bahía de Puno y zona norte del lago, ¿no? Donde pudimos realizar 15 jornadas de trabajo. Acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, del recorrido que nosotros hemos podido identificar en la Bahía de Puno y hemos podido, de alguna manera, identificar toda esta zona de área de pesca tradicional. La evaluación de la vegetación sumergida fue otro de nuestros objetivos específicos que realizamos durante el 2018 y 2019, ¿no? Donde se realizaron campañas tanto en todo el margen litoral, que nos ha permitido identificar el cinturón vegetativo de toda la zona litoral del lago, ¿no? Y poder realizar mapas temáticos de distribución acuática sumergida de la zona de todo el lago Titicaca, que a la actualidad pues es una información que no se ha contado con esa información, al menos para el lado peruano, y que ahora, bueno, sí lo estamos obteniendo. De esta identificación del margen litoral hemos podido obtener una gradiente de vegetación acuática, ¿no? Donde hemos identificado una variedad o diversidad de macrófitas sumergidas en número de 10, y donde hemos podido también obtener información de que hasta los 17 metros pues hay una buena diversidad de macrófitas sumergidas, y que en zonas muy pristinas donde no ha habido intervención del hombre o, bueno, intervención de la contaminación, pues hemos podido identificar macrófitas sumergidas hasta los 23 metros. Acá en este mapa hemos hecho un traslape de toda la información, tanto de la información del cinturón vegetativo, donde hemos podido visualizar que las granjas se encuentran dentro del margen vegetativo, ¿no? En la mayoría de las zonas, ¿no? Donde pueden y no pueden estar menores a 15 metros, ¿no? Que de alguna manera nos conlleva a dar alguna opinión para poder corregir de alguna manera, dar una opinión sobre el riesgo de conservación de nuestros recursos que allí nosotros encontramos, ¿no? Como son nuestros recursos hídricos y la diversidad de nuestras macrófitas. Y este estudio pues se ha realizado, vuelvo a recalcar, tanto en la Bahía de Puno, la zona sur de Juli y Lave y Pomata, y la zona norte, ¿no? De Huancaneo. Ahora presentaremos al magíster Beder Ramírez Segura, responsable del Laboratorio de Sanidad Acuícola del IMARPE en Tumbes. Es ingeniero pesquero, egresado de la Universidad Nacional de Tumbes, magíster en biotecnología molecular de la Universidad de Guayaquil, Ecuador, especialista en métodos de análisis molecular aplicado a la acuicultura. Seguidamente abordará el tema evaluación de la patogenicidad de cepas de B. Parhemolyticus, que contiene los genes PIR-A y PIR-B aislados de Penaeus banamei, de cultivo. Buenas tardes. El objetivo de este proyecto fue determinar si las cepas de Vibrio parhemolyticus aisladas en langostinos de cultivo de la región Tumbes y que además son positivos por PCR para los genes PIR-A y PIR-B son capaces de producir enfermedad y mortalidad en langostinos. Este proyecto fue financiado por el Programa de Presupuesto por Resultados, PPR, y nos enfocamos en los genes PIR-A y PIR-B debido a que estos genes, que están presentes en plásmidos de aproximadamente 70 kilobases y que algunas cepas de Vibrio parhemolítico la poseen, han sido catalogadas como los principales factores de virulencia para producir mortalidad y enfermedad en langostinos. Las bacterias fueron aisladas en langostinos de aproximadamente de un peso entre 2 a 22 gramos.
en cultivos semi-intensivos de la región. Esta recolección se hizo durante los meses de marzo, abril, agosto y noviembre del 2018. Los langostinos seleccionados presentaban flacidez, coloración rojiza de pleópodos e intestino vacío. El aislamiento se hizo del hepatopáncreas utilizando como medio de cultivo TCBS. Además, marcadores moleculares o iniciadores BPIRAT para PCR en tiempo real, TUNSA BP3 para PCR simple y APA4 para PCR anidado. Estos iniciadores están referenciados en el manual acuático de la Organización Mundial de Sanidad Animal. En total se aislaron 5 cepas de vibrio en diferentes meses, así como en diferentes lugares. Analizando la secuencia y a la vez alineándola con cepas referenciales del GenBank, pudimos determinar que estas cepas están relacionadas con vibrios parahemolíticos. Los análisis se realizaron en base a la secuencia de los genes 16S, RPOA, RPOB, REC-A y PIR-H. La infección experimental se realizó utilizando 15 langostinos de aproximadamente 1,8 gramos por cada repetición. Los langostinos fueron sumergidos en una solución bacteriana de aproximadamente 10 a la 8 UFC por ml durante 15 minutos. Luego de este tiempo, se transfirieron juntos con su medio en la cual se infectó a peceras de mayor volumen, hasta un volumen final de 15 litros, que tenían agua de mar tratada con UV, y se evaluó hasta 72 horas. Durante este tiempo, los langostinos fueron alimentados con alimento balanceado de marca Scretin. Se monitorearon diariamente los parámetros de salinidad y oxígeno, y se realizaron 2 experimentos, uno a temperatura ambiente de alrededor de 25 grados centígrados y otro a temperatura controlada mediante calentadores a una temperatura de 30 grados centígrados. Como podemos ver en las figuras, aquí tenemos las peceras, algunos langostinos que ya están muertos, y estas manchas blancas son las bacterias en crecimiento durante el experimento. En las 72 horas que evaluamos, pudimos observar que 2 cepas lograron producir mortalidades de hasta 100% en el experimento, mientras que 2 cepas no causaron una mortalidad significativa y fue similar al control negativo. En temperatura controlada, a 30 grados, pudimos ver que ambas cepas produjeron mortalidad hasta en 36 horas posinfección. En cambio, en una temperatura ambiente, que fue un poquito más frío, una de las cepas recién alcanzó a las 62 horas posinfección la mortalidad al 100%. Los análisis patológicos que se realizaron a los langostinos de los ensayos, de los tratamientos, nos permitió determinar que los langostinos que presentaron la mortalidad tenían un desprendimiento masivo de las células epiteliales del túbulo. Como podemos ver acá, las flechitas con roja, estas son células que en condiciones normales deberían estar en el epitelio del túbulo del hepatopáncreas, así como en esta foto que representa en los langostinos del control negativo, que tienen una apariencia sana. Este desprendimiento se pudo observar desde la zona proximal del túbulo hacia la zona distal, que es característico con la enfermedad relacionada para estas cepas de vibrio. Entonces, como conclusiones de este proyecto, nosotros pudimos detectar que en los cultivos de langostino de la región Tumbes existe la presencia de esta cepa de vibrio, que contiene los genes PIR-A y PIR-B. Sin embargo, algunas de estas cepas producen mortalidad en langostinos y causan daños histológicos en el hepatopáncreas de forma similar y característicos a la enfermedad de la necrosis hepatopancreática aguda o HPND. Pero además también pudimos ver que hay cepas bacterianas que, a pesar que poseen estos genes, no son patogénicas, ¿sí? Por eso, como proyecciones, nos hemos propuesto
o pensamos que es necesario profundizar las investigaciones con las cepas aisladas de vibrio para hemolíticos, tanto patogénicas y no patogénicas, para poder determinar qué otros factores, además de los genes PIR-A y PIR-B, intervienen en la patogénesis de estas bacterias. Además, también es necesario desarrollar nuevos métodos de PCR para poder diferenciar estas cepas, evitando tener resultados falsos positivos, sobre todo en muestras de langostinos congelados, en la cual no es posible el aislamiento de las bacterias. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias. Seguimos con la presentación del ingeniero Roger Ayerbe Ochoa, investigador responsable de la línea de cultivos en el Laboratorio de Investigación Acuícola del Laboratorio Costero del IMARPE en Hilo. Es ingeniero pesquero de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman de Tacna, con especialización en desarrollo sostenible de la acuicultura en América Latina y el Caribe, por la Universidad Católica del Norte, Chile, con experiencia en docencia universitaria y en el cultivo de moluscos, concha de abanico y macha. Adelante, ingeniero Ayerbe, con la exposición del proyecto Aplicación de técnicas de reproducción artificial para la producción de semilla de macha. Bueno, muchas gracias. Bueno, mencionarles que la macha es un molusco bivalvo de importancia comercial. Actualmente se encuentra en veda debido a que en la década de los 80 y parte de los 90 este recurso fue sometido a una excesiva presión de pesca. Sumado esto a los eventos naturales como el Niño 97-98, generando el colapso de la pesquería. En estos últimos años no se han visto signos de recuperación de sus poblaciones de manera natural, por lo menos en la región Moquegua. Es por eso que el Laboratorio de Investigación Acuícola, sede regional IMARPE Hilo, viene ejecutando este proyecto: producción de juveniles de macha, Mesoderma donacio en medio controlado y cultivo de engorde en sistema suspendido en medio natural. Este proyecto viene siendo financiado por el IMARPE, con fondos de proyecto por resultados, cuyos objetivos es producir usando sistemas de alimentación continuo en medio controlado y además implementar el cultivo de engorde de macha en sistema suspendido en medio natural. La metodología que estamos aplicando consiste en la obtención de reproductores desde un banco natural. El método de obtención de gametos es el stripping, es un método de disección de gónada para la obtención de gametos, considerando que la macha es una especie dioica de sexo separado sin dimorfismo sexual externo. Se obtienen los gametos o citospermios para proceder a la fertilización. Toda la etapa de desarrollo embrionario tarda alrededor de 45 horas, donde se da inicio a la etapa larvaria. En esta etapa de cultivo larvario, que son alrededor de 23 días, se tienen que tener ciertas consideraciones, como la calidad de agua. El agua tiene que estar filtrada a una micra y esterilizada con luz ultravioleta para eliminar todo tipo de patógenos. La temperatura de cultivo, 18 grados más menos 1. La densidad de cultivo que estamos manejando es 5 larvas por ml. Aparte que el recambio de los tanques de cultivo es de 50 a 100% diario, con una alimentación, con una dieta mixta de microalgas. Es importante también tener el monitoreo de los parámetros de crecimiento y de supervivencia. Esta etapa culmina en el día 23, cuando se observan las larvas en pelibelígeras, ¿no? Cuando las larvas empiezan a rectar, a buscar un sustrato donde fijarse. Para ello se le tiene que dar ciertas condiciones adecuadas para que se puedan fijar. Se considera sistema de confinamiento, arena fina por debajo de 200 micras y un sistema de alimentación ad-bearing. Ya al día 35 de cultivo se observa las primeras larvas, con dimensiones de 350, 400 micras, que permanecen hasta el día 60 de cultivo, hasta llegar a la talla de 1 milímetro. Posteriormente es
enviado a otro ambiente, un ambiente semicontrolado que permanece hasta el 6º mes, hasta llegar a la talla de 5 o 6 milímetros, que finalmente es enviado al mar. En el mar mantenemos 2 líneas de cultivo, sistemas de cultivo tipo long line, que está constituido por una línea madre, sistemas boyas de sustentación y sistemas de confinamiento donde están dispuestos los juveniles. El mantenimiento es periódico, cada 10 días, 15 días se hace el mantenimiento del sistema de confinamiento, el sustrato y el monitoreo de lo que refiere a lo que es crecimiento y mortalidad, que eso es mensualizado. Aquí vemos en la imagen diferentes etapas de desarrollo de la macha, ¿no? Con diferentes tasas de crecimiento. Por ejemplo, en la etapa larval tenemos una tasa de crecimiento de 7,5 micras día. En la etapa postlarval, un crecimiento de 30 micras día. Luego, en la etapa juvenil, en el laboratorio, mantenemos un crecimiento con una tasa de 40 micras día. Y finalmente, en el mar, en medio natural, su crecimiento de 83 micras día. Todas estas etapas que constituyen 15 meses, la cual está relacionado en medio controlado, que son 2 meses, en medio semicontrolado, 4 meses, y finalmente en el mar, que permanecen 9 meses hasta su incorporación al medio natural. Se están estableciendo diferentes estrategias de incorporación de juveniles producto de este laboratorio. Se tiene 2 zonas, la zona intermareal y la zona submareal. Es importante las condiciones del mar para la incorporación. En este caso, en la zona submareal, se realiza en periodos de baja marea a una profundidad de 80 centímetros y en la zona submareal, detrás de la rompiente, en periodos de marea alta, con ayuda de una embarcación, a una profundidad de 4 o 5 metros. Hasta el momento se han incorporado en el medio natural un total de 187.314 ejemplares, ¿no? Lo que va del año 2020, hemos incorporado ya 43.701 individuos con rangos de talla de 9 a 41 milímetros, con longitud promedio de 19 hasta 25 milímetros. Todavía mantenemos en el laboratorio un stock de 80.000 ejemplares. Eso va a servir para ser incorporados a lo largo de estos meses, que va a totalizar 120.000 ejemplares que vamos a cumplir como la meta, con la meta que hemos propuesto. Finalmente, tenemos como productos un protocolo de cultivo de microalgas, considerando que la macha es una especie que filtra todo su ciclo de vida. También tenemos un protocolo de macha y un manual de cultivo que se encuentra en estos momentos colgados en la página del INMAR. Muchas gracias. A continuación, tenemos a la ingeniera Angélica Castro, investigadora especialista en el cultivo larval de peces marinos del Laboratorio de Cultivo de Peces del Área Funcional de Investigaciones en Acuicultura del IMARPE. Es ingeniera pesquera acuícola de la Universidad Nacional Federico Villarreal, maestrante de la especialidad de acuicultura en la Universidad Nacional Agraria La Molina. En esta oportunidad nos presentará el proyecto PENIPA, Desarrollo de Policultivos de Concha de Abanico y de Especies de Peces Priorizados como Sistema Acuícola Sustentable en la Bahía de Sechura, Piura. Buenas tardes, gracias. Le hablo en representación del Laboratorio de Cultivo de Peces. Como mencionaron, voy a explicar el trabajo, un proyecto que se trabajó justamente, que se titulado Desarrollo de Policultivos de Concha de Abanico y Especies Priorizadas en la Bahía de Sechura, Piura. Este proyecto se llevó a cabo en asociación con la entidad SICORP como entidad ejecutora, que se encuentra en Piura, en la Bahía de Sechura, y la Asociación de Pescadores Artesanales y Extractores de Mariscos Compañeros del Mar de Sechura, en conjunto con el Laboratorio de Cultivo de Peces, como entidad asociada. Este proyecto tiene una duración de 2 años, e inició en diciembre del 2018, está financiado por un PENIPA, y cuyo objetivo del IMARPE de participación en este proyecto
fue más que todo transferir los conocimientos que hemos adquirido a nivel de laboratorio a través de diversas investigaciones para nosotros poder generar una información respecto al engorde juveniles de chita a nivel ya comercial, en este caso en jaulas. Una parte de las actividades del laboratorio fue dar 5.000 juveniles. Para ello, fueron acondicionados reproductores en un sistema de recirculación de agua de mar a un fotoperiodo y un termoperiodo, que nos guiamos del sistema de la NOAA para poder simular las condiciones naturales de su medio ambiente donde fueron capturados. En el laboratorio fueron identificados electrónicamente mediante utilización de chips y tuvieron una densidad de cultivo de 3 kilos por metros cúbicos. Paralelamente se le realizaron muestreos biométricos para conocer la condición nutricional de los peces y evaluar la madurez gonadal. En el caso de las hembras, hicimos una pequeña biopsia ovárica para tomar una muestra y ver el diámetro del ovocito y el estadio de maduración. En este caso, las hembras tuvieron estadio 4 y en el caso de los machos, una pequeña muestra de semen para ver su concentración espermática. Y también se les fueron alimentados con trozos de anchoveta en Gravio Ringes a un 5% de 2 a 3 veces por semana. Estos productores, como se mencionó, se encuentran en el sistema de circulación de agua de mar, a los cuales han sido acoplados unos tanques colectores. Entre los tanques colectores tenemos una malla en donde van a recepcionar los huevos producidos por los reproductores. Si observamos huevos, estos son transferidos a unos baldes en donde vamos a esperar un tiempo de media hora por una decantación que viene a ser una separación entre los huevos viables y los no viables. Los huevos viables son aquellos que van a estar flotando. De ahí sacamos una muestra y los llevamos al microscopio para observar su desarrollo embrionario. Una vez que ya tenemos la afirmación de que los huevos han sido embrionados, realizamos una prueba de calidad de desove. En este caso, realizamos las pruebas de porcentaje de eclosión, índice de supervivencia larval y la mortalidad acumulada en el tercer día. En el caso de estos desoves, el porcentaje de eclosión estuvo en un 93%, la sobrevivencia larval en un 77% y la mortalidad acumulada estuvo menor del 10%, quiere decir que es un desove aceptable. Una vez que ya tenemos los huevos, van a pasar a unos tanques de cultivo larval. Estos tanques van a ser acondicionados previamente con una mezcla de microalgas, Isopridis y NP, relación 1,4 y también se le va a agregar agua de mar filtrada con UV. Estos tanques van a tener un cultivo estático, quiere decir que no va a haber ni entrada ni salida de agua y van a estar sujetos a unos recambios que van a variar de acuerdo a los días de cultivo, de menor a mayor. También se va a evaluar el crecimiento y se va a evaluar el tipo de alimento. Este tipo de alimento nos va a ayudar para poder diseñar una programación de protocolo de alimentación. Es decir, los primeros días van a comer rotíferos Artemia y luego van a comer pellets. Los pellets van a ir variando de diámetro de cuando vaya a ir incrementando el tamaño de los peces. Y todo este proceso va a durar un periodo de 60 días. ¿Y por qué 60 días? Porque de ahí ya se considera un juvenil, porque se asemeja a un reproductor. Entonces, una vez que ya están juveniles, van a pasar a un sistema de recirculación de agua de mar. En este caso, en el sistema de recirculación de agua de mar, lo que revisamos es las condiciones de cultivo, una de las cuales es la calidad de agua. En la calidad de agua evaluamos la temperatura, en este caso de 19, el oxígeno en 6 miligramos por litro, el pH entre 7 y 8 y el porcentaje de saturación. Todos estos parámetros los medimos con un multiparámetro portátil y paralelamente ahí medimos los excretos, en este caso los desechos nitrogenados, que son nitrito, nitrato y amonio, mediante kit colorimétrico. A la vez realizamos muestreos de ver longitud y peso para evaluar la condición de los peces. Fueron en este caso en dos partes, ¿no? Desde 60 a 120 días, los juveniles pesaron de 2 a 5 gramos, se alimentó con pellets de 2 milímetros, y de a partir de 120 a 250 días, que pesaron de 5 a 30 gramos, le dio pellets de 4 milímetros. Esto nos va a ayudar para nosotros sacar las tasas de alimentación y las tasas de crecimiento específico. Una vez que ya hemos logrado un cultivo de 150 días, eso era la talla necesaria para poder nosotros transportar los juveniles a las instalaciones de Presa Corp que se está en Piura. Para ello, separamos los juveniles en los tanques de cultivo y previamente lo aclimatamos, no dándole de comer un día antes, y lo hicimos bastante a recambio de agua, y luego ya mismo y en transporte sacamos los juveniles, lo llevamos en baldes a un tanque colector que se encontraba ya en un camión transportador. En este caso utilizamos los
5.000 juveniles obtuvieron un peso de 33 gramos, una longitud de 11,68 centímetros y una mortalidad de 35%. Esta mortalidad fue el tiempo que se demoró en llegar desde la sede central del IMARPE hasta las instalaciones de la empresa Psicoventura. Los parámetros que se mantuvieron monitoreando durante todo este transporte fueron la temperatura y el porcentaje de saturación. En este caso, para mantener la temperatura se utilizó hielo seco y para mantener el porcentaje de saturación se agregó oxígeno 2 litros por minuto. Entonces, durante toda esta actividad, lo que logramos como laboratorio es obtener los hembras y machos maduros, lo que permitió un cultivo larval. Se llegaron a cultivar 250 juveniles de chita de un solo desove. El transporte tuvo una sobrevivencia del 75%, que fue durante más de 24 horas, fue vía terrestre, y luego se obtenió a darle los 5.000 juveniles de chita a la empresa Seacorp para su acondicionamiento y posterior cultivo de jaula en el mar abierto. Muchas gracias. Ahora presentaremos a la magíster Giovanna Sotil, investigadora científica en genética molecular de organismos acuáticos, encargada del Laboratorio de Genética Molecular del Área Funcional de Investigaciones en Acuicultura del IMARPE. Cabe destacar que es bióloga con mención en genética, con maestría en recursos acuáticos, mención ecología acuática, y cuenta con estudios de doctorado en ciencias biológicas de la Universidad Nacional de San Marcos. Ella nos expondrá sobre el proyecto Caracterización de genes relacionados al crecimiento a partir de transcriptomas de lenguado. Gracias, buenas tardes. En Trabajo Exponer forma parte de un proyecto desarrollado en el Laboratorio de Genética de la Dirección de Acuicultura, en donde se realizó la caracterización de genes relacionados al crecimiento a partir de la evaluación de transcriptomas de lenguado. Este proyecto se desarrolló gracias a la subvención otorgada por el Fondesit y contó con la participación de la Universidad Científica del Sur, específicamente de la carrera de Biología Marina, y de la Universidad de Washington, quienes participaron como entidades asociadas. Ya entrando en la problemática que nos motivó el desarrollo de este proyecto, como se sabe, esta especie de lenguado tiene un corto rango de distribución, está presente entre las costas de Perú y Chile. También se sabe que durante los estadios tempranos de desarrollo, el lenguado pasa por un proceso de metamorfosis, en donde en este periodo ocurren altas tasas de mortalidad. Y también se debe resaltar que es un recurso cuya carne tiene un alto valor. Debido a este alto valor comercial, es que esta especie ha sido objeto de diversos estudios con el fin de mejorar las posibilidades de su manejo en cultivos. Por ejemplo, manejo a nivel de reproducción en cautiverio. Y varios de estos alcances han sido ya reportados por el Laboratorio de Cultivo de Peces de IMARPE. Sin embargo, esta especie presenta diversos problemas, como por ejemplo bajas tasas de crecimiento, problemas ocurridos durante la metamorfosis, donde ocurre una regulación de muchos procesos biológicos importantes para la producción, como malformaciones, pigmentaciones inadecuadas, tasas altas de mortalidad, entre otros, que ocurren con influencia tanto de aspectos genéticos como aspectos ambientales. Y a pesar de esta problemática expuesta, aún es escasa la información que se tiene tanto a nivel de información genética, sea de conocimientos de genoma o de transcriptoma. Es así que surge entonces el proyecto con la finalidad de, aplicando herramientas moleculares, poder encontrar aquellos genes, sus variantes, que estén asociados a el desarrollo y el crecimiento de esta especie a partir de la evaluación de los transcriptomas. ¿Con qué finalidad? Con que a mediano o a largo plazo puedan encontrarse marcadores que puedan ser aplicados para programas de selección orientados al mejoramiento de la producción. Para el cumplimiento de este objetivo general, entonces, se plantea un desarrollo bajo 4 objetivos específicos. Primero, tendríamos que encontrar los transcriptomas en estadios tempranos, para lo cual se escogió trabajar con etapas larvales
premetamorfosis, durante metamorfosis y posterior a la metamorfosis. Además, se tuvo como objetivo la caracterización de transcriptomas en juveniles en donde encontremos tallas muy grandes y muy pequeñas, para poder encontrar aquellos genes que están relacionados al crecimiento, encontrar las variantes que estaban en estos genes identificados y luego evaluar el perfil de la expresión de los genes seleccionados en una F1, una siguiente familia, para poder validar los resultados obtenidos a nivel de los transcriptomas. Así entonces, en la primera etapa, que correspondería a la caracterización de los transcriptomas durante el desarrollo temprano, se contó con el apoyo del Laboratorio de Cultivo de Peces de acá de IMARPE, en donde se realizó el acontecimiento de los reproductores utilizando una hembra y 2 machos, se indujo el desove, se obtuvo la cantidad suficiente de larvas para poder hacer todo el análisis de transcriptomas y expresión de genes posterior. Se hizo monitoreo de parámetros biométricos y se seleccionaron pools de larvas en los 3 periodos antes mencionados, y luego en el laboratorio de genética se procedió a hacer todo el tratamiento de las muestras para poder extraer RNA total y poder ser procesado luego para la secuenciación de los transcriptomas larvales. Para poder cumplir con la presión de transcriptomas en juveniles, tallas grandes y tallas pequeñas, lo que se realizó es de un pool de ejemplares eclosionados en IMARPE, ya en estadios juveniles de esta misma set de eclosión, fueron transportados al laboratorio de la agricultura de la Científica del Sur, en donde se segregaron por tallas y se realizaron monitoreos de tallas y pesos por un mes. Estas muestras luego, de estos ejemplares se seleccionaron tejidos músculo e hígado. Tenemos aquí, se segregaron por tallas, muy pequeños, medianos y grandes, y luego tejidos músculo e hígado de estos ejemplares fueron seleccionados para poder procesar y extraer RNA y poder también procesarlas para la obtención de los transcriptomas. Posteriormente, con el apoyo de la Universidad de Washington y del INTE de Chile, se realizó el análisis informático, para lo cual se optó por la construcción de supertranscriptos, el mapeo de las lecturas. Posteriormente se realizó un análisis de expresión diferencial y la anotación de los genes, es decir, la identificación de los genes, optándose en este caso por la identificación de genes sobreexpresados en cada transcriptoma. Y además se realizó la identificación de las variantes puntuales en los contis o transcritos identificados. A través de ese diagrama denominado como heatmap, luego lo que se realiza es una comparación de los transcritos de cada uno de los estadios, en este caso es de cada uno de los estadios larvales analizados a los 3 días post-eclosión, 40 y 60 días post-eclosión, y lo que se puede evidenciar aquí es que existen grupos de genes que en algunos estadios están prendidos y en otros están apagados, y de igual forma se realizó para la comparación entre tejidos, hígado y músculo entre los ejemplares juveniles de tallas extremas. Así entonces puedo identificar un set de genes que estaban sobreexpresados en cada estadio y en cada grupo de tallas, ¿no? Se propuso un set de genes que pueden ser potenciales para ser usados en monitoreos de crecimientos, y estos genes luego fueron seleccionados para poder diseñar cebadores para la evaluación posterior mediante la técnica de QPCR, la evaluación de la expresión de genes y validar los resultados obtenidos en transcriptomas. Estos resultados que estamos evidenciando aquí formaron parte de tesis tesis desarrolladas como parte del proyecto. Luego, a partir de la selección in silico de los cebadores y el diseño, se diseñaron la selección in silico de los marcadores o genes, se diseñaron los cebadores y se realizaron las pruebas
de validación por qPCR. Los productos también a obtener fueron secuenciados para corroborar la región amplificada y se realizaron pruebas de curva estándar, ¿no? Evaluaciones de eficiencia. Se seleccionaron además posibles genes endógenos que fueron también evaluados para su validación. Se evaluó la eficiencia de los cebadores y los perfiles de expresión relativa, encontrándose una correspondencia con los resultados obtenidos a nivel de transcriptomas. Como se mencionó anteriormente, los resultados obtenidos forman parte de diferentes trabajos de tesis que fueron desarrollados con tesistas de la Universidad Científica Sur y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y además se presentaron en diversos congresos latinoamericanos, y se vienen terminando la redacción de los manuscritos para su pronta publicación. Luego, ¿qué es, luego de lo obtenido y lo presentado, qué más hay por hacer? En primer lugar, la data que se genera a partir del análisis de los transcriptomas es muy amplia. Por ejemplo, se tenía interés en evaluar un gen que estaba asociado a la maduración gonadal en hembras, en lenguado, y en conjunto se desarrolló un trabajo de investigación con el Instituto de Investigaciones del INIDEP de Argentina para evaluar el efecto de la temperatura en la expresión de este gen, denominado aromatasa. Entonces, a partir de la información generada en transcriptomas, se ubicó el gen, se diseñaron los cebadores específicos para la especie y se evaluó los niveles de expresión génica en los diferentes tratamientos de temperatura en tejido gonadal. Como se había mencionado, se han identificado una serie de genes que están asociados al desarrollo, en diferentes etapas de desarrollo, y al crecimiento, a retrasar o a permitir un mayor crecimiento en los ejemplares de esta especie. Por lo tanto, si bien hemos validado algunos de los marcadores seleccionados, sin embargo, queda todo un pool de genes por evaluar. No solamente los sobreexpresados, también se pueden evaluar subexpresados, se pueden evaluar otros genes endógenos que son útiles para poder hacer evaluaciones de la expresión de genes mediante cuantificación relativa. Luego nos queda el trabajo de realizar el monitoreo de un panel de genes seleccionados en diferentes familias de lenguados, ¿no? En campo, bajo diferentes condiciones de cultivo, de tal forma que finalmente se pueda establecer un buen panel de marcadores que puedan ser aplicados para programas de selección de ejemplares y de monitoreo, desarrollo y crecimiento de esta especie, con el fin de poder colaborar con el mejoramiento de su producción. Gracias. Y nuestro siguiente expositor es el magíster Marco Medina, investigador del Laboratorio de Patobiología Acuática de la Dirección General de Investigaciones en Acuicultura del IMARPE. Marco Medina es licenciado en Biología en Acuicultura por la Universidad Nacional del Santa y magíster en Ciencias Veterinarias con mención en Sanidad Acuícola por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y nos expondrá el proyecto Principales enfermedades de trucha arcoíris en el Perú. Muchas gracias por la presentación. Esta actividad de enfermedades de la trucha arcoíris en el Perú es desarrollada por el grupo de Laboratorio de Patobiología Acuática del Instituto del Mar del Perú y forma parte de las actividades enmarcadas en el proyecto Desarrollo de herramientas para mejorar la supervivencia de organismos acuáticos de importancia en acuicultura, el cual tiene como por objetivo principal abarcar el tema de las enfermedades y el estudio de los agentes etiológicos que las causan en organismos acuáticos, tanto marinos como de agua dulce. En la actualidad tenemos información de estudios relacionados a enfermedades en lenguado, en chita, en concha de abanico, y desde el 2018
estamos desarrollando esta actividad en trucha arcoíris. Y en lo sucesivo vamos a ir incorporando algunas otras especies tropicales, amazónicas, como tilapia, paiche, entre otros. Ahora les voy a hablar un poco de los resultados de esta actividad que todavía está en curso en trucha arcoíris, que la venimos desarrollando en Puno, y en esta región tiene un patrón climatológico de la siguiente manera, con lluvias en épocas de entre enero y abril y épocas de seca. Por lo tanto, escogimos puntos de muestreo que abarquen tanto las épocas de lluvia y de seca como inicios de lluvia a fines de año. Esto nos ha permitido a la fecha obtener hasta más de 150 aislados de bacterias patógenas, lo que nos ha permitido de tener un banco de cepas patógenas de esta especie, que también van a servir o nos están sirviendo para realizar estudios de variabilidad, de patogenicidad, de mecanismos de virulencia, entre otros. Todo esto como parte de, o al final como objetivo, el desarrollo de herramientas de control de enfermedades como vacunas, probióticos, bacteriófagos, entre otros. En el caso de la trucha, en Puno, por ejemplo, hemos tenido la oportunidad de poder aislar bacterias que comprometen el estado de salud de las especies de cultivo, las cuales han estado caracterizadas principalmente por bacterias de las especies Weissella seti y Yersinia ruckeri, además de bacterias relacionadas con el género Flobacterium, Flobacterium stichiophilum y otras flobacterias. Principalmente Weissella seti y Yersinia ruckeri han sido en nuestro estudio las más predominantes. La primera, causada por una bacteria que se llama Weissella seti, es una bacteria gram positiva. Crece muy bien en agar sangre y también crece muy bien en otros medios de cultivo, de rutina para el caso del estudio de las enfermedades en trucha arcoíris o aislamiento bacteriano en trucha arcoíris. Esta bacteria causa serios problemas o ciertos signos severos externos en la trucha arcoíris, como por ejemplo exoftalmia bilateral, unio bilateral, hemorragias oculares. Internamente podemos observar también hemorragias en varios órganos internos. Además, podemos observar dilatación de algunos órganos importantes como el vaso y el riñón. Además, el cerebro está severamente implicado en el proceso infeccioso, y esto es evidente cuando realizamos estudios a nivel de histología, donde podemos observar daño a nivel de las meninges, inflamación. Además, el corazón también está comprometido, en el cual podemos observar epicarditis. Esta reacción inflamatoria está acompañada de nidos bacterianos que forman Weissella seti en estos órganos internos y vitales a la vez. Además, hemos encontrado que en los estudios bioquímicos y moleculares esta bacteria presenta ciertas características que la hacen, en nuestro caso, en el caso de las cepas peruanas, muy homogéneas, pero comparadas con otras cepas de brotes de otros países, algo distintas. Entonces, estos estudios todavía se tienen que profundizar en el caso de las comparaciones con las cepas de otros países para llegar a tener el dato más acertado al respecto. En el caso de Yersinia ruckeri hemos tenido también bastantes aislados, de los cuales hemos seleccionado 29 de Puno, en los cuales hemos realizado varios estudios también allí. A la fecha también estamos ingresando a la región Junín para la evaluación de las enfermedades en trucha arcoíris en esa zona. Los estudios de virulencia, por ejemplo, en el caso de Yersinia ruckeri, han mostrado que aún en concentraciones muy bajas causan mortalidades importantes. Además, hemos realizado estudios de fenotipado y serotipado, y próximamente estudios moleculares en ese sentido para encontrar las variantes
esta especie circulando en el lago Titicaca, pero ya los estudios de fenotipado y serotipado nos indican o nos sugieren que probablemente algunas variantes estén circulando y estén produciendo los brotes en el lago Titicaca. ¿Y esto para qué nos sirve? Nos sirve para poder seleccionar cepas que sean candidatas para producir vacunas y algunas otras herramientas de control biológico. En ese sentido, los proyectos que estamos ejecutando y los que tenemos a corto plazo planeados de realizar tienen que ver justamente con esto, con el tema de las vacunas contra brucelosis y contra la enfermedad de la boca roja, cuyas cepas ya las tenemos en el laboratorio y las estamos estudiando a nivel biológico. Además, estas cepas y los trabajos que estamos realizando en trucha arcoíris nos permiten también aislar y caracterizar bacteriófagos y bacterias probióticas para el uso como herramientas de control para estas enfermedades. Y en general el proyecto nos permite el estudio de los microorganismos patógenos de los cultivos acuícolas de importancia en nuestro país, tanto marinos como de agua dulce. Esta actividad nos está permitiendo todo esto. Muchas gracias por su atención. Cerramos este ciclo de conferencias virtuales con el ingeniero José Cabero, investigador científico en acuicultura, coordinador del proyecto de apoyo a zonas altoandinas y amazónicas del área funcional de investigación en acuicultura, de la Dirección General de Investigación en Acuicultura del IMARPE. Es ingeniero pesquero acuícola de la Universidad Nacional Federico Villarreal y a continuación nos brindará los alcances del proyecto de apoyo a zonas altoandinas y amazónicas 2013 al 2019. Bueno, el Ministerio de la Producción, con este proyecto, le solicita al IMARPE en el año 2012 evaluar la región Ayacucho en la zona del BRAE mediante una propuesta de asistencia técnica. Es así que el Instituto del Mar del Perú, mediante la Dirección General de Investigación en Acuicultura, propone en el marco de la actividad del PPR 094 ejecutar la instalación de módulos prefabricados de incubación y alevinaje de trucha a través del proyecto Apoyo a Zonas Altoandinas y Amazónicas. El objetivo del presente proyecto es brindar asistencia técnica a los pobladores de las zonas altoandinas y amazónicas mediante la instalación de un módulo prefabricado para la incubación de ovas y alevinaje de trucha, que permita abastecer de semilla a los acuicultores de la zona de influencia. De esta manera se articula el desarrollo sostenible de las comunidades altoandinas. Para esto el IMARPE tuvo que hacer un diagnóstico en dichas regiones, con apoyo del Plan Regional de Acuicultura de ambas regiones. Se determinó carencia de estudios de recursos hídricos aptos para la producción de ovas y alevinos, tecnologías desfasadas para el manejo de reproductores, ausencia de tecnología para la producción de ovas y alevinos mejorados, y escasa capacitación en el manejo y reincubación de ovas. Debido a estos 4 problemas mencionados, y existiendo un potencial de capital humano, disponibilidad de recursos hídricos y alevinos no cubiertos en el mercado local, se hace factible la instalación de estos módulos en dichas regiones a través del proyecto mencionado. Al inicio, en los primeros cuatro años, desde el año 2013 que se comienzan a instalar estos proyectos, el primer diseño se puede observar eran 4 tanques de incubación rectangulares y 4 de alevinaje circulares. Luego, al 5.º año, se cambia el diseño por un tema de manejo, 4 tanques rectangulares de incubación y 4 tanques de alevinaje rectangulares, ¿no? El trabajo se inicia articulando con el IMARPE, con los municipios y la Dirección Regional de Producción, mediante el cual se selecciona una zona o unas zonas de algún distrito o provincia, se evalúa el cuerpo de agua, se firma un convenio entre las 3 instituciones, el Instituto del Mar del Perú entrega todos los materiales, equipos y accesorios necesarios para la construcción del módulo,
Luego, la construcción del módulo mediante asistencia técnica, se hacen las plataformas, se direcciona totalmente cómo se debe de construir dicho módulo, y luego, terminado, se implementa el mismo. Al final de todo este proceso se comienzan a hacer asistencias técnicas desde la incubación hasta el proceso de levinaje y venta de estos mismos. Aquí podemos observar una tabla donde encontramos los módulos instalados en la región Ayacucho desde el año 2013 al 2019. Tenemos en los distritos de Socos, Chungui, Huanta, Quinua y Chara, donde se han venido desarrollando el número de asistencias técnicas 533, número de familias beneficiadas 42 familias beneficiadas, número de campañas producidas 53 campañas producidas, número de alevinos vendidos en millares 2.271 millares de alevinos. Esto les ha permitido tener unos ingresos de 463.450 nuevos soles. Este dinero queda para dichos módulos donde ellos reinvierten en la incubación de ovas y alimentos, ¿no? Los dos primeros distritos de Socos y Chungui ya fueron donados. Actualmente, Huanta, Quinua y Chara están en proceso de donación. Aquí podemos observar los módulos de Soco, los módulos de Chungui, el módulo de Huanta, el módulo de Quinua y el módulo de Chara, que están en proceso de venta de alevinos. Luego tenemos el segundo cuadro, donde encontramos los módulos instalados en la región Huánuco desde el año 2016 al 2019. Aquí tenemos los distritos de Tantamayo, Sillapata, Queropalca, San Rafael, Huacaibamba, Huacarachuco y Churubamba. Aquí se han instalado 7 módulos, donde se han hecho 359 asistencias técnicas, 49 número de familias beneficiadas, 29 campañas producidas, número de alevinos vendidos, 1.170 millares de alevinos vendidos, obteniendo unos ingresos de 324.200. Todos estos módulos se encuentran en proceso de compra. Aquí podemos observar el módulo de Tantamayo, el módulo de Sillapata, el módulo de San Rafael, el módulo de Queropalca, el módulo de Huacaibamba y el módulo de Huacarachuco. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Una vez más, nuestro agradecimiento a nombre del Instituto del Mar del Perú por su participación y su tiempo, y nos despedimos hasta un próximo encuentro científico. Muchas gracias.